Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, como podéis ver en el título del vídeo, os traigo un probando armas y voy a probar las armas nuevas que han salido en Splatoon 3. Cuando se acabe de probar esas armas, pues haré otras, pero las primeras armas que voy a probar son todas las nuevas que han salido en Splatoon 3. En este caso, como veis en el título del vídeo, tenemos el Arcromatizador Triple, que como su nombre indica, tiene 3 proyectiles que explotan al final. Entonces, este arma hay varias maneras de utilizar. Por ejemplo, si lo cargamos al completo y estamos pegados al suelo, dispara en horizontal 3 proyectiles pequeños. Si lo veis, voy a dispararlos aquí para que lo veáis. Si no le damos al objetivo, se clavan en el lugar donde caigan y explotan. Si lo dejamos cargado a tope y saltamos, el arco se pone de manera vertical y disparamos. También los proyectiles se hincan en la pared, por así decirlo, de manera vertical, como podéis ver. También podemos cargar el arma no del todo, solo el primer circulito que sale en la pantalla. Y veis que los proyectiles, voy a hacerlo más cerca, están más separados que de la otra manera. Ahí están juntos porque lo he hecho de la manera... Ahí es de la manera completa y ahí de la manera incompleta, por así decirlo, sin cargarlo del todo. Lo hago otra vez para que lo veáis ahora de manera vertical. Ahí tenemos los 3 juntos y ahora los 3 separados, ¿vale? También podemos pintar de la manera como sería fullera, por así decirlo, haciendo como trampilla. Sería así, pulsando todo el rato el botón, pum, 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 pum. Porque para el modo territorial, que es para el que lo voy a usar yo, esta manera es la que más voy a utilizar, básicamente. Porque si hacemos así, veis que el disparo no deja muchos trozos sin pintar y no es muy efectivo, la verdad, hacerlo así. Entonces yo, la mayoría de las veces lo haría así, ¿vale? Pintando así de esta manera. Y como arma secundaria tenemos el nebulizador, que como veis tiene aquí una niebla que hace que nuestro enemigo se mueva mucho más despacio y que se reduzca el tanque de tinta. También nos dice en la descripción de este arma secundaria que es que son fluidos de cierto ser. No sabemos qué ser, pero yo creo que no deben de oler muy bien, la verdad. Este arma yo la verdad es que no la uso mucho porque a mí me gustan las que hacen daño. O sea, esta no hace daño, nos puede ayudar en cierto momento, pero no me suelen gustar mucho. Y como arma especial tenemos un arma nueva también, al igual que el arcromatizador triple, que es el Tintófono 5.1, que es una de mis armas preferidas en Splatoon 3. Entonces lo que hace es que lanza 6 rayos divididos en 2, 2 y 2, y podemos enfocarlos a los enemigos de manera diferente, como por ejemplo pasa con algo así parecido como en el lanzamisiles. Entonces, pulsamos, veis que se pone, entonces 1, 2 y 3, y veis que apunta a 3 diferentes. Claro, si no nos movemos va a apuntar solo a 1. Entonces hay que moverse, hay que mover el mando 1, 2 y 3 para que apunte a enemigos diferentes. Y la verdad, surte bastante efecto porque mata bastante. Como no tengas mucho cuidado y a lo mejor estés un poquito tocado y te roce, ya puedes decir adiós porque... porque no, porque ya está en la tumbita. Así que nada, chicos, ahora vamos a pasar al equipamiento que vamos a utilizar con este arma. En mi opinión, yo creo que es un arma que gasta bastante tinta, porque si disparas de la manera cargada, solo dispara 12 veces, sin tener ningún tipo de potenciador, ¿vale? Por ejemplo, como en un equipamiento como este, por ejemplo, que no afecta a la tinta del arma. Entonces lo he probado y dispara 12 veces, ¿vale? Si lo cargamos al completo. Y si disparamos muchas veces son 20 y algo. Entonces creo que son pocas, porque se gasta bastante rápido el tanque. Entonces mi elección sería poner ahorro de la principal, o por ejemplo también podríamos poner recarga rápida del tanque para que carguemos más rápido. También podríamos poner recarga del especial para que así nuestro medidor de ataque especial se cargue antes y podremos lanzar más Tintófonos 5.1 durante la partida, que son bastante efectivos. Hacedme caso, que yo he tenido muchas alegrías con ese ataque especial. Entonces nada, chicos, esto es lo que vamos a utilizar, ¿vale? Vosotros podéis utilizar lo que a mejor os convenga. Yo es, en mi opinión, lo que yo utilizaría. Así que nada, nos vemos ahora mismo en los combates
territoriales. Bueno, pues estamos en este mapa de desguace mero. Así que nada, vamos a empezar, porque como soy tan listo, he estado grabando el vídeo y cuando he ido a apagarlo, me he dado cuenta que no lo había dado a grabar. Entonces tengo que volver a grabarlo otra vez. Así que nada, genial. Y vamos a pintar, porque parece aquí que la gente de pintar poco. Bueno, el otro vídeo decía que este arma, pues para este modo, yo no la veo mucho. Pero bueno, que cada uno puede utilizar el arma que le venga en gana o que más le guste o lo que quiera. Entonces yo este arma lo veo como se suele decir para campear. O sea, la gente que se ponga en el centro y empieza a disparar a los demás, a los del otro equipo. Pero yo no tengo ni paciencia ni tengo puntería como para utilizar este arma así de esa manera. A mí me matan de momento. Entonces yo prefiero pintar, que ya debería de haber tirado esto. Por cierto, que ya podía haberlo cargado otra vez. Pero bueno, no pasa nada, ellos están en peligro. La verdad es que dos brochas en el equipo como que no... Para mí no es muy bueno, pero bueno. Ya os digo, que cada uno elija el arma que más le convenga o que más le guste. Yo, por ejemplo, para el competitivo siempre uso el pincel. Siempre. Excepto alguna vez que he utilizado sorprendentemente la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Ves? Sí que no, me he puesto a mirar otra cosa. Me ha mandado un WhatsApp y me he puesto a mirarlo. Así que nada, no pasa nada. Venga, están en peligro ellos, así que no pasa nada. A ver el de la brochita. Abanico. Vale. ¿Ves? Me lo tengo que pensar muchísimo. Y esta arma no es para pensárselo, va a descargarlo. ¡Ay! Bien, perfecto. He disparado antes de tiempo, ¿no? Vale, por aquí no se puede subir. Vamos a pintar por aquí lo que ha hecho la brocha. Que nos ha hecho aquí un pequeño destrozo. Pero bueno, no ha sido nada. Siguen en peligro. Venga. A ver si el cargatinta no llega allí. Ay, a ver si lo doy. ¡No! Mira, le voy pintando todo lo que va pintando él. Vale, perfecto. Sí, te he ido siguiendo el rastro. Y encima iba pintando justo lo que iba pintando él, iba pintando yo detrás. A ver si aquí el nebulizador hace algo. Porque para mí el nebulizador es horrible, no lo siguiente. No tiene casi utilidad. Para mí. Y como siempre, no me doy cuenta de que tengo ya cargado el especial. Ay, no, que no me mate el aspersor, que si no sería muy patético. Vale, perfecto. Venga, están arrasados. Partida perfecta, creo. No lo sé. Sí, está muy azul todo. Vale, 65,5. Muy bien. Número 1 en entintar, número 1 en entintar el lado propio, número 1 en atraer super saltos. Eso es nuevo, las medallas esas que dan. Bueno, que ya lo sabréis de sobra, pero bueno, yo lo digo porque es el primer vídeo que subo jugando al modo territorial o amistoso. Vale, han sido 5 bajas he hecho. Y solo me han matado una vez. Pues venga, continuamos. Pues en este caso estamos en Spa Cala Bacalao. Este es un escenario que creo que estaba en Splatoon 1 y lo han recuperado para Splatoon 3. En Splatoon 2 no estuvo. La verdad es que me gusta bastante. Eso que hace que cambia los niveles del agua. Yo como Splatoon 1 nunca jugué, pues la verdad me hacía mucha ilusión jugarlo. El que he hecho muchísimo de menos, como quien haya visto mis vídeos lo sabe, es Torres Merluza. Yo creo que este juego no lo van a traer. Pero bueno, me encantaría, la verdad. Vale, 2. Qué guay. Yo pensaba, cuando iba a grabar el vídeo, digo, va a ser el primero porque es un arma emblemática de Splatoon 3, porque es nueva. Pero... Vale, aquí está el rodillo de carbono, que hay que tener cuidadito con él, porque... Yo no sé si es mi imaginación o no, pero pega más que antes, ¿eh?
Cuidadito. ¡Ay! ¡Ay! Que me pisa. Mira que lo estaba viendo venir, ¿eh? Lo estaba viendo venir y al final me lo he comido con patata. Pero bueno, no hay nada que no se pueda solucionar. Estamos en peligro, por cierto. Ahora que me acabo de dar cuenta, voy a hacer el campero, no, el ninjita. Voy a intentar colarme en su base. Vale, aquí viene alguien. Vale, sube el nivel. Hay uno muerto, que por cierto seguramente estará a puntito de saltar y me va a pegar un rodillazo. Así que yo me voy. Me lo das de una vez, pero dos no. Venga, lo he matado, menos mal. Vamos fatal, ¿eh? Creo que vamos fatal. Y creo que hay zonas sin pintar todo. Uy, 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 uy. El tintazuca triple. Esto está sin pintar todo. O sea, claro, normal que vayamos en peligro si está todo sin pintar. Y encima yo con un arma que no pinta. Bueno, no me puedo quejar que hay otras que pintan menos. Vale, uno menos. Venía alguien por detrás. Vale. Parece que hemos recuperado terreno, creo, porque están en peligro ellos. Que hay zonas que estaban sin pintar, de verdad. Me da mucha rabia eso. Que muchas veces por el despiste no... Vale, se ha localizado a alguien. Me voy a morir al último momento. Oh, bueno, no pasa nada. Pero en el último momento siempre tengo que dar la nota. Se han metido en nuestra base a pintar. Eso no lo había visto yo. Hemos ganado por un 0,1. ¿Ves? Es que digo yo siempre lo importante que es pintarlo todo. Por un 0,1%, de verdad. Da mucha rabia cuando pierdes, ¿eh? Pero cuando ganas, no. Número 1 en combate. 8. No me esperaba que me hubiese cargado a 8. Pero bueno, continuamos con la siguiente y última partida en modo territorial. Y por último volvemos a Spa Cala Bacalao. Así que nada, está tardando mucho en cargar. Espero que no se desconecte nadie porque es muy probable. Venga, nos ha tocado en el equipo un marcador fino, un cara rapid alfa y una brocha abanico. La brocha abanico creo que estaba en el otro equipo. Creo que puede ser. No lo sé. Por lo menos en una partida de las anteriores sí que le ha tocado en el otro equipo. Ahí casi no localizó a alguien, pero sí, ya ha localizado a ese. Vale, esta vez no hemos causado una baja, pero ya la próxima. Espero que la próxima sí. Vale, a ver, madre mía. Cada día más malo, no sé, cuanto más práctico peor soy. No sé cómo me las puedo apañar, pero sí. El mail. Pero ¿por qué todo el mundo salta a mí? Venga, todo esto hay que pintarlo, porque si no luego se olvida, como suele pasarnos siempre, y metemos la patita. Y el 0,1 de antes no es una casualidad. Vale, torperín, ¿no? Vale, ahí ha habido... Parece que una asistencia. Ahí, el del rodillo, madre mía, ¿eh? Pero claro, lo peor es que yo lo estoy viendo. Vale, viene por aquí, el del rodillo. Todo hay que pintarlo bien. Vale, no voy a bajar ahora, porque está aquí la autoselladora. Ese ha sido... no me lo creo ni yo, lo que ha pasado ahí. Venga, pintarlo todo, todo. Venga, lanzamos el tintófono 5.1. Esta vez tampoco hemos cazado a nadie. Otras veces sí caza incluso a 2 y 3 personas.
Pero claro, la gente ya está espabilada y ya dice, una vez me pilla, dos, no. Vale, voy a intentar meterme en su base. Bueno, intentar no, que ya me he metido en esta zona. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que había dos! ¡Que había dos! Me lo he comido con patata, pero bueno, están en peligro. No vayamos a cantar victoria, que siempre pasa lo mismo. Que cuando cantamos victoria, metamos la patita. Bueno, yo mi afán es meterme en su base, sinceramente. No, es que como te dé un golpe, ya, te ha ido el ultra devastador. Como te toque, ya, puedes decir adiós. Ay, me ha salido un pareado. Venga. Aquí parece que hay uno, lo localizamos. Uy, digo, casi me caigo. Vale, perfecto. Yo creo que bien. No me he dado cuenta si estaban en peligro todavía. Se ha metido en la base otra vez, que no me doy ni cuenta de eso. Y nos ha quedado un trozo por pintar de arriba, ¿eh? Hay un trocito que nos ha quedado por pintar. Pues bueno, chicos, estas han sido las partidas territoriales del acromatizador triple. Es un arma que no sé, no creo que sea para mí, porque es tipo cargatinta. Entonces los cargatintas pues como que tampoco son para mí. Entonces, nada, la he disfrutado bastante y espero que vosotros también. Ahí sube, me dan un potenciador, que me viene genial, encima de ese potenciador. Así que nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like o suscribiros al canal. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!